Hola, Dios les bendiga. Soy el Paz Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. He aquí la pregunta tal como me la hicieron. Paz, si la Biblia fuera una tesis, ¿qué título le pondría y qué demostraría dicha tesis? Esta pregunta es una pregunta, digamos, que tiene que ver con las graduaciones de una tesis doctoral o una tesis de una maestría o una tesis de una licenciatura. Esos trabajos que hace un estudiante, una investigación que hace un estudiante, que se plantea un problema, se plantea una posibilidad y hace una investigación, lee muchos autores y finalmente tiene conclusiones y eso es una tesis. Alguien me dijo, si la Biblia fuera una tesis, ¿qué título tendría esta tesis, llamada la Biblia, y qué tesis demostraría? Bueno, pero se parece o tiene relación con otras preguntas que me han hecho. Alguien me preguntó así, ¿qué tipo de libro es la Biblia? Y seguramente quería decir, porque hay diferentes tipos de libros, informativos, de consulta, devocionales, de novela, de fantasía, de ciencia ficción. O sea, hay muchos, no he dicho solamente algunos, pero hay muchos dos tipos. Tal vez esa era la pregunta de alguien que dijo, ¿qué tipo de libro es la Biblia? Alguien más preguntó esto, ¿cómo debemos tratar la Biblia? Seguramente las otras preguntas van dirigidas a esto, de acuerdo a lo que es la Biblia, cómo debemos tratarla, cómo debemos acercarnos a ella. Y bueno, alguien incluso me hizo la pregunta así, muy clara, ¿es un libro de consulta, un libro devocional o una novela? Alguien preguntó esas cosas. Muy bien, déjeme, déjeme tratar de responder estas preguntas, que me parece que en el fondo es la misma idea, la Biblia, palabra de Dios, decimos, pero cómo se trata. Se saben de aquella historia de aquel niño que se dio cuenta que en su casa había un librero con algunos libros y que no se movían y que ya se les había acumulado polvo y una telaraña por ahí. Y de repente empezó él a hurgar ahí en el librero y encontró un libro, la Biblia, le encontró y dijo, mamá, aquí hay un libro muy extraño, es como más viejo que todos y muy grande. Y dice, Santa Biblia, ¿esto qué es? Y la mamá le dijo muy solemnemente, hijo, ese es el libro de Dios. La Biblia es muy importante, es el libro de Dios. Y el hijo le dijo a la mamá, oye mamá, y si es de Dios, ¿por qué no se lo damos? Porque aquí nadie lo lee. Qué vergüenza, ¿verdad? Que pase eso, pero ¿qué es este asunto, la Biblia? Déjeme responder a estas preguntas, a todas ellas, dando la siguiente enseñanza. La Biblia comienza diciendo, primera página, primer versículo, primeras palabras, primeras letras. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe que esto nos recuerda, nos enseña que la Biblia no tiene una introducción que nos diga qué es lo que va a demostrarnos? La Biblia no comienza diciendo, miren, lo primero que deben saber es que sí hay Dios, y entonces yo voy a demostrar que sí hay Dios, y estos son los argumentos, el argumento antropológico, el argumento cosmológico, el argumento de diseño fino. No, no, la Biblia no hace eso. La Biblia da por hecho que hay Dios. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia anticipa, no es que nos quiera convencer, no es que quiere decirnos algo, no, comienza hablándonos del Dios que creó el universo. Luego entonces, ante la pregunta, ¿cuál sería el título de la tesis, si la Biblia fuera una tesis? Yo le respondería, no, la Biblia no es una tesis. Una tesis es una investigación que se hace para demostrar algo. Las tesis deben enfocarse, las tesis doctorales o de licenciatura o de maestría, deben enfocarse en un punto de vista determinado. O sea, una tesis no estudia un todo, sino una circunstancia, se circunscribe a algo muy específico. Déjenme les pongo un ejemplo del nombre de una tesis que me encontré por ahí. Dice así este nombre: ideología derivada del discurso matemático escolar que sobre el concepto dependiente poseen los estudiantes al ingresar del nivel medio superior a una carrera de ingeniería. Ese es el título de una tesis que encontré por ahí en internet. Alguien dice que el nombre de una tesis o una tesis no estudia la vaca entera, estudia la oreja izquierda enferma de la vaca. O sea, una tesis se circunscribe a algo muy particular, muy privado, no estudia los peces del mar. En una tesis estudia qué tipo de alimento tiene y cómo influye en su reproducción del pez dorado
el invierno y las algas que surgen. Es una tesis, así se llaman, así se ponen nombres a las tesis, porque se suscribe a algo. La Biblia no es una tesis. Ahora, el título de la Biblia como documento de información o como un documento típico humano, yo creo que podría definirse así: es una visión eterna de la vida y de cómo un ser humano debe enfrentarse con Dios, consigo mismo y con el universo desde su fe. Yo diría que algo así se debería llamar, si es que la Biblia fuera un documento que había que promoverlo, en lugar de decir es la Biblia, palabra de Dios, pero no hace falta ese nombre para la Biblia. Así que, respondiendo a esta pregunta y las otras, hermanos, la Biblia no podría ser una tesis, porque una tesis es un libro que trata de demostrar algo, y la Biblia no trata de demostrar algo. La Biblia tiene 66 libros, cada uno podría ser una tesis diferente. Mateo tal vez tenía alguna intención de demostrar que Jesús era el Mesías prometido para los judíos, así como el autor o la autora de la carta a los hebreos trata de demostrar la superioridad de Jesús, pero no, como libro completo la Biblia no trata de demostrar nada, es una historia. La Biblia no trata de demostrar algo, la Biblia es una historia de amor. La Biblia es una narrativa, la Biblia se nos cuenta en una narración, después de que dice, en principio creó los cielos y la tierra, nos habla de los 6 días de la creación y el séptimo día que Dios descansa, y luego la creación del ser humano, y luego el llamamiento a Abraham, y sigue hablando, y es una historia, una narrativa de una familia, cómo crece esta familia, se convierte en una nación muy grande, con 12 tribus, y cómo esta familia sigue creciendo, y Dios con ellos, es el pueblo de Dios, y cómo Dios les defiende, y cómo Dios les plantea un plan, les hace leyes, etcétera, etcétera. Es una historia de amor. La Biblia es una narrativa, una historia que nos cuenta cuán grande es el amor de Dios para nosotros. La Biblia nos cuenta cuántas cosas ha hecho Dios, cuántas aventuras ha pasado por su amor en la historia humana. Es como una novela, pero no me malentienda. Una novela de aventura de caballeros, o una novela policíaca, o una novela militar o de milicia o de guerra, pero no una novela de fantasía, no una novela inventada, sino una historia real, algo que aconteció en el mundo. La Biblia nos cuenta una historia real que aconteció en el mundo, en el planeta Tierra, y nos toca el corazón, porque busca sintonizar nuestro corazón con el corazón del autor para que entendamos cuánto nos ama. Es decir, si alguien quiere, ¿qué es la Biblia? ¿Qué tipo de letra? Es una historia que nos cuenta el gran amor de Dios. Tiene todos los géneros literarios la Biblia. Hay cartas o literatura epistolar, hay algo así como documentos científicos o informativos, filosóficos, hay poesía, hay prosa, hay fábulas, hay como informes, bitácoras de guerra, informes, hay todos los géneros literarios que usted puede encontrarse, están en la Biblia. Pero todo ello es una historia del gran amor que Dios tiene para nosotros, los seres humanos. Ahora bien, para entender mejor esto, vayamos al texto más famoso de la Biblia. Vayamos al texto que la mayoría de nosotros no sabemos de memoria y que entendemos que es un texto fundamental de la Escritura. Porque si la Biblia nos habla del amor de Dios para los seres humanos, este texto lo sintetiza. Es Juan 3:16, sí, Juan 3:16, que dice, díganlo conmigo por favor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el resumen del propósito de la Biblia, el amor de Dios. Cuando vamos a la Biblia como queriendo encontrar respuesta científica a nuestras dudas y algunas preguntas no tan científicas como ¿tenía ombligo Adán o no tenía ombligo Adán? ¿De dónde sacó esposa Caín? ¿De veras Matusalén vivió más de 900 años? ¿De veras cupieron todos los animales en el arca? Vamos con intenciones de respuestas matemáticas, científicas, biológicas. No es la intención de la Biblia. Perdón. No es esa la intención de la Biblia. La intención de la Biblia no es responder nuestras inquietudes científicas. No es un libro
¿Hay ciencia en la Biblia? Por supuesto que sí, hay ciencia, hay conocimientos científicos muy importantes, pero no es un libro de ciencia. Hay leyes, pero no es un libro de leyes. Hay de todo, pero es una historia. Perdón. En resumen, es una historia, la historia del amor de Dios. Y este versículo de Juan 3:16, perdón ustedes, este versículo lo resume todo. Estudiémoslo y entenderemos qué es la Biblia. Cada parte de este versículo sintetiza el gran amor de Dios. Comienza diciendo, porque de tal manera, esto habla de la grandeza del amor de Dios. Nadie ama más que Dios. Nadie puede amar, incluso nadie puede amar sin Dios, porque Dios es amor. Quien no conoce a Dios, quien no camina con Dios, no ama. Puede ser que quiera, puede querer mucho, puede tener mucha pasión por una persona, pasión física, pasión hormonal y mucho cariño sentimental, pero solo puede amar quien conoce al amor en persona que es Dios. El texto más famoso comienza diciendo, porque de tal manera, y ustedes y yo sabemos qué dice después. Así es que, ¿qué es la Biblia? Es el libro que nos narra la historia del gran amor de Dios. Luego dice, al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí encontramos el objeto del amor de Dios, aquello que Dios ama, aquello que Dios ha creado para darle su amor, nosotros, los seres humanos. El día de hoy hay una gran confusión en el mundo con respecto a lo que es importante y lo que no es importante, los valores. Hay una crisis de valores impresionante, una crisis de establecimiento de prioridades terrible en el mundo. El día de hoy las personas están preocupadas por los ríos, estamos preocupados por los ríos, por los búhos de Canadá, por los ranacuajos de no sé qué parte del mundo, por ¿cómo se llaman? Los ajolotes de México, una especie endémica muy interesante. Pero se aprueban leyes para matar niños en el vientre de su mamá. Se aprueban leyes por todas partes, en todos los países está sucediendo eso. El objeto del amor de Dios no son los delfines, discúlpenme naturistas, discúlpenme ecologistas. Por supuesto que Dios creó la naturaleza y por supuesto que le importa la naturaleza y ama su creación y nos puso a nosotros a cuidarla, por cierto, pero no ama tanto el universo entero como ama a los seres humanos. De hecho, creó el universo para los seres humanos, su máxima creación, su especial tesoro, así dice la Biblia. Así es que el texto dice, porque de tal manera amó, habla del gran amor de Dios al hombre, el objeto del amor de Dios, amó al mundo, los seres humanos. ¿Qué es la Biblia? Es la narración maravillosa, emocionante del gran amor de Dios por los seres humanos. Y luego sigue diciendo el versículo, para que todo aquel que en él cree. Esto podríamos llamarle la condición del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios, de tal manera amó Dios, la grandeza del amor de Dios, al mundo, el objeto del amor de Dios, para que todo aquel que en él cree, la condición del amor de Dios, la fe, el creer. ¿Qué es la Biblia? Es el libro que nos narra el gran amor de Dios a los seres humanos, que se experimenta de forma plena cuando el ser humano cree, cuando creemos, cuando depositamos en él nuestra confianza, cuando reconocemos que él está ahí y nos busca y le entregamos nuestro ser. Eso es la Biblia, la historia del gran amor de Dios para los seres humanos que creen en él, que le entregan su corazón. Y luego dice, así es que hemos hablado de la grandeza del amor de Dios, el objeto del amor de Dios y la condición del amor de Dios. Fe, creer, esta es la condición. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Hace falta fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Es decir, es la condición de este amor de Dios. Y luego dice, no se pierda. El resultado del amor de Dios, uno. Hay dos resultados, pero este es el primero. El resultado del amor de Dios, número uno, no condenarse, no desperdiciar la vida, no fallar al blanco, no hacerse inútil. Eso es lo que significa no se pierda.
que no haya respirado dioquis en el mundo, que no haya nacido como un chapulín, como decimos en biología, que el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. El ser humano es más que un ser vivo, es un ser creado a la imagen de Dios. Por eso Dios no quiere que se pierda, Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios ama a todo ser humano porque no quiere que ninguno se pierda, así dice la palabra, aunque algunos andan inventando por ahí una doctrina absurda. El resultado del amor de Dios es que el ser humano no se pierde, no se condena, no desperdicia su vida, vive por una razón. De hecho, eso nos lleva al segundo resultado del amor de Dios. Mas tenga vida eterna, dice, no se pierda, y luego añade, mas tenga vida eterna. Ese es el resultado del amor de Dios. 2, tener vida eterna, es decir, vivir con propósito. Es decir, transcurrir por esta vida dejando huella por una razón que incluye disfrutar, que incluye dar fruto, o sea, incluye disfrutar e incluye fructificar, incluye dejar una huella para otros. Así es que este versículo maravilloso nos habla del gran amor de Dios, nos habla del objeto del amor de Dios, nos habla de la condición del amor de Dios y nos habla de los resultados del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, esta es la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la Biblia? Es la historia, la narración maravillosa de un Dios que de tal manera ama al ser humano, al mundo, a los seres humanos que creó, y que les dio una condición, que crean en él, para que no vivan vidas sin propósito, inútiles, sino con propósito, y no se condenen, y para que tengan vida eterna por siempre. En medio de este texto está toda una gran historia, una historia maravillosa. Juan 3:16 es el resumen del Génesis, es el resumen del Éxodo, es el resumen de Levítico, de Números, de Deuteronomio, de Josué, Jueces, de toda la Biblia. Juan 3:16 es el resultado de una respuesta breve a la pregunta, ¿qué es la Biblia? Es el gran amor de Dios a los hombres, llamándoles a la fe, para que no se pierdan y tengan vida eterna. Esto es la Biblia, hermanos. La gran historia del amor de Dios por nosotros. Experimentemos el amor de Dios y digamos, ya entendí.